dice: al día siguiente, domingo, muy de madrugada, cuando todo estaba aún muy oscuro, de allá salió de su casa hacia acá, a Tlatelolco. Viene a aprender las cosas divinas y a ser pasado en lista, luego a ver el gran sacerdote. Esto es importante porque vale la pena hacer notar que esta frase topológica, salió de su casa hacia acá, a Tlatelolco, muestra que el texto no fue escrito por Juan Diego. El texto de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe fue escrito allí en Tlatelolco, lo que es una confirmación de que el autor de las apariciones de este texto que estamos estudiando se llama históricamente se le atribuye la autoría, el que él sea el autor de la historia que estamos escuchando de Nuestra Señora de Guadalupe, Antonio Valeriano, quien fue alumno, maestro y rector del Colegio de Santa Cruz, instalado allí en Tlatelolco, ¿verdad? Y simplemente, como les digo, es porque dice salió de su casa hacia acá, a Tlatelolco, ¿verdad? Entonces, Antonio Valeriano sería el autor, quien escribió la historia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahorita ya no vamos a seguir leyendo mucho, porque ya nos quedan muy poquitos tiempo, pero también, dentro de esta historia de Nuestra Señora de Guadalupe, si nos damos cuenta, la presencia o la palabra de Cristo nunca sale a reducir como Cristo. Sin embargo, dentro del idioma original, dentro del náhuatl, María viene y dice, María se identifica, la Señora se había identificado como la Madre de Dios. Había sido muy clara en que se trataba del mismo que siempre habían venerado los indígenas, pero no había mencionado a Jesucristo. La identificación de este es el nombre que se le viene a dar a Cristo, esta frase, esto es lo que viene a decir nuestra Madre Santísima. Y pues, ahí a ver cómo me sale. Y Palmemohuani, Tlopue, Nahuaque, Teyocoyani, Dios mío. Simplemente viene a decir que es la madre del verdadero Dios. Y Juan Diego, por su instrucción que ya había recibido, recuerden, ya era un cristiano, ya se había bautizado, inmediatamente cuando María le dice esto, él viene a asemejar esas palabras ¿a quién? A Cristo. Aunque María, nuestra Madre Santísima, no dice explícitamente la palabra de Cristo, Juan Diego, cuando María Santísima de Guadalupe dice estas palabras, él lo asocia ¿con quién? Con Cristo. Muy bien. Otro punto, y regresando al obispo Zumárraga, es que el obispo era un inquisidor, ¿verdad? Inquisidor. ¿Recuerdan ustedes o han escuchado de la palabra la Santa Inquisición? Cuando hablamos de la Santa Inquisición, ¿a qué nos referimos? Al interrogatorio que se les hacía a las personas, ¿verdad? Entonces, Fray Juan de Zumárraga era un experto en interrogar y desenmascarar a las personas. Y fue en eso tan duro con los indios recién conversos que la corona los sustrajo de su jurisdicción. Con todo, el rudo examen fue exitosamente aprobado. Entonces, él era experto. Por eso vemos la insistencia, por eso vemos el cuestionamiento que le hace el obispo a Juan Diego, ¿verdad?
Alguien menos exigente quizás hubiera dado por satisfecho, pero Zumárraga, el obispo Zumárraga, no. A fin de cuentas, esto no venía sino a comprobar que Juan Diego no mentía, lo que obviamente era insuficiente para cualquier obispo responsable, puesto que podía haber tenido una alucuación, por lo cual exige una prueba, una señal, haciéndonos por la insistencia del obispo de pedir una prueba, porque él era tan exigente de que pedía una prueba para ver si realmente Juan Diego estaba diciéndole la verdad, es que podemos nosotros decir que ahora tenemos la imagen, la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, porque fue a través de pedir una prueba, y la prueba que Juan Diego trajo fue la misma imagen, la misma presencia de nuestra morenita del Tepeyac, la misma imagen que seguimos venerando hasta el día de hoy. Vamos a hablar del tío. ¿Cómo se llamaba el tío? Entonces dice que va y se encuentra otra vez con la Virgen, ¿verdad? Pero ya en este caso el tío ya está enfermo. Ya está el pobre tío enfermo. Entonces, ¿el tío cómo se llama? ¿Cuál es la importancia del tío aquí? ¿O qué papel viene a tomar el tío? Como les decía anteriormente, los jefes de familia, los padres, en este caso el papá de Juan Diego, casi por ley tenía que dejar a su familia para ir y luchar, para ir y defender a su pueblo. Muchas de estas personas ya no regresaban de la guerra, porque morían, otros seguían simplemente en la batalla. Entonces, cuando el jefe de la familia, cuando la cabeza de la familia se iba, el cargo le quedaba al hermano, al tío. En este caso, Juan Bernardino vino a ser el responsable de la familia de Juan Diego. Vino a ser responsable tanto de la mujer, de las tierras, de los hijos. Entonces, el tío Juan Bernardino no solamente era un tío común y corriente para Juan Diego, sino que a la vez venía a representar a la figura paterna, a la figura de su propio padre, que pudo o fue quien lo acompañó, quien caminó con él en toda su niñez. Entonces, por eso vemos que Juan Diego tiene esa prioridad. Sí, ese mandato de María que vaya y le diga al obispo que le construya un templo, pero ahora ve algo principal, algo de su propia familia, su tío enfermo. Por eso vemos que Juan Diego como que se desvió un poquito y como que ya no quiere hacer el mandato de nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque no era un tío solamente, era la figura del propio papá, la figura de su padre mismo. Entonces, por eso tenía que tener o velar por él. Ahora, las flores, ya hemos hablado de esto en las clases pasadas. Entonces se va, luego le dice la Virgen que su tío ya se va a mejorar, que su tío va a estar bien. Y le dice ahora, ve, sube a lo más alto de la montaña y encontrarás ¿qué? Flores o rosas. Recuerden la vez pasada en una de las clases que les dije, ¿verdad? Que para los indígenas las flores tenían gran significado. ¿Por qué? Porque las flores venían a simbolizar una buena raíz, buen fruto. Aparte de ser algo hermoso, venía a significar una buena raíz, que tenía buenos cimientos y por lo consiguiente que iba a dar buen fruto. Entonces, ¿qué mejor forma de llevar el mensaje? Por medio de flores. Por medio de flores. ¿Por qué? Porque entonces venían, las flores no solamente eran bellas, sino que venían a decir que venían de buena raíz. Segundo, en este caso veamos que las flores que Juan Diego viene a cortar, las rosas de Castilla, vienen a significar también las rosas o la naturaleza que se encontraba en aquel entonces en el paraíso. El lugar celeste, el lugar donde habitaba Dios, el lugar de nuestros primeros padres, las rosas. Entonces, flores tiene gran significado. Aquí pues
Cuando uno le da una flor a una persona, se le da ¿por qué? Porque es algo especial, porque se le quiere, porque se le estima, ¿verdad? Así igual, las flores era el símbolo que María quería usar también, no solamente para decir que venía de buena raíz y que iba a dar buen fruto, sino también para mostrarnos que ella nos quiere llevar a ese lugar de encuentro, al paraíso con Jesús, y al llevarnos quiere también mostrarnos que su amor incondicional, su amor infinito. Entonces, la raíz, las flores. Por eso, ¿cuántos de ustedes han ido a Xochimilco? Sí. ¿Han ido a Xochimilco? Sí. Pues para los que no sepan, Xochimilco quiere decir eso es lo que quiere decir Xochimilco, entre las flores. Aunque pues ya ahorita ya es pura, ya no, está más verde que nada, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que viene a significar Xochimilco, entre las flores. Entonces, en este caso, otro punto de interés de las flores. Le dice Nuestra Señora Guadalupe, sube a lo más alto de la montaña, encontrarás una gran variedad de flores. Ay, pues allá creo que estaba igual como aquí en Chicago. ¿Qué pasa en el invierno? Ay, todo se seca, ¿verdad? Todo se seca. Todo. Aunque hay muchas mujeres que dicen que les gusta más el frío porque así se evitan las arrugas, ¿verdad? Pero son puros mitos, no les creo, ¿verdad? Son las mismas, se esconden nada más un poquito, es que les dan frío. Pero, ¿verdad? Pero en el invierno pues no se produce nada. ¿Por qué? Porque en la nieve y en las montañas, en lo más alto de las montañas hay nieve. Allí igual, vamos a ir en lo más alto de la montaña, pues en ese hay nieve, ¿no? No se produce, y menos rosas de Castilla, que no era ni el tiempo ni el lugar para que se dieran rosas de Castilla. Sin embargo, María hace que nazcan esas flores para mostrar el milagro, ¿verdad? Aquí ya podemos encontrar flores en todo tiempo, ¿verdad? Flores de rosas en cualquier tiempo, pero en aquel entonces pues solamente era por temporada. Entonces era algo importante también de reconocer. La cuarta aparición se presenta, va, corta las flores, se las va y se las presenta al obispo Fray Juan de Zumárraga, ¿verdad? Vemos que nos dice, le dice la Virgen, cortarás, llévalas al obispo y solamente a él, ¿qué? Se las presentarás. Pero ¿qué pasa? Llega Juan Diego al palacio del obispo y como allí en ese entonces no había gente chismosa, ¿verdad? Ahí van los guardianes, los sirvientes del obispo a ver, tratando de ver qué era lo que tenía el pobre Juan Diego, ¿verdad? Y dicen que metía la mano y cuando metía la mano pues veían rosas, pero como que ahora ya las rosas ya no eran naturales, sino como que venían cosidas en la tilma, ¿no? O como que se les desaparecían, entonces, pues no agarraban, no podían conseguir qué era lo que llevaba el indígena. Y primeramente vemos la obediencia de Juan Diego. La obediencia de esa voz, como les decía, de una madre que da una orden. La madre que le dice solamente al obispo, solamente a aquel se la entregarás. Segundo, María también le viene a decir a Juan Diego que el obispo es el representante del Señor, el representante de Cristo. No importando cómo vaya afuera el obispo, le da ese mandato solamente al obispo, diciendo solamente él, que él es quien tiene la autoridad y la potestad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando éramos niños, ¿no? Ven y dáselo a tus papás, dale esto a tus papás. ¿Por qué? Porque reconocíamos que los papás son la cabeza de la familia, son los que tienen la autoridad, son los que toman la última palabra.